Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues continuamos con nuestro séptimo video de este curso de bolsas de cero para principiantes. Ya nos falta menos. Vamos a ser un poquito más constantes en estos últimos videos que nos faltan. Espero que les esté siendo de utilidad. Si les gusta y es de utilidad, pues recomiéndenlo. Y si no, ya saben, recomiéndenselo a sus enemigos. Y en serio, a mí me hubiera gustado mucho tener un curso así hace 20 años cuando comencé. Obviamente no existía YouTube, ¿no? Pero bueno, y sé que a muchos les pican las manos para comenzar a comprar y vender, ya muchos de hecho lo han estado haciendo, pero siempre es mejor comenzar un poquito después, pero con el pie derecho en lugar de comenzar con el pie izquierdo y de forma apresurada. Bueno, aprovecho para comentarles que nuestro curso de análisis fundamental con Value Investing básico lo haremos hasta octubre. Este mes tendremos solamente el de indexación pasiva, que es para portafolios para nuestro retiro, y bueno, y el de ventajas competitivas duraderas, que es como un curso intermedio después del curso básico de análisis fundamental con Value Investing. Bueno, hoy vamos a hablar de análisis fundamental. Aquí hay muchas confusiones, malentendidos y desinformación. Muchos piensan que análisis fundamental es ver noticias económicas. Esto no es cierto. Tampoco es leer un periódico financiero o la sección de economía. Eso tampoco es análisis fundamental. Tampoco es leer la opinión de otros, ni repetir lo que ya leímos en un artículo de alguien famoso, reconocido o letrado en el tema, o que coincide con nuestras ideas preconcebidas. Tampoco es mirar nada más los calendarios económicos y ver qué indicadores van a salir la próxima semana o en la próxima hora y ver, ¿no? Los estimados o los pronósticos que se hacen. Sí, eso no es análisis fundamental realmente. Las noticias económicas que salen en los medios masivos de comunicación o en las redes sociales son en la mayoría de los casos desinformación o eventos que ya han sido descontados por el mercado o solamente se aprovechan de nuestros sesgos cognitivos, ¿no? Estos trucos e ilusiones que nuestra mente nos juega. Recuerden que en bolsa lo que hace la mayoría pocas veces da buenos resultados. Leer el periódico, la sección de economía, los calendarios económicos, pues están bien como aperitivo, ¿no? Pero no es análisis fundamental, le faltan muchas cosas. Es bueno, obviamente, leer las opiniones informadas de otras personas, pero no hay que tomarlas como credo o verdad absoluta. Todos nos podemos equivocar, incluso yo, Warren Buffett, George Soros, todos nos podemos equivocar, ¿sí? Y es nuestro trabajo sopesar y evaluar las opiniones de otros y crear la nuestra, ¿sí? Y recalco las palabras opiniones informadas, porque ahorita con las redes sociales y los medios, cualquiera puede opinar y expresarse, lo cual es bueno, pero eso no significa que realmente entiendan el tema y tengan una opinión informada. ¿Sí? Leerte un libro o ver unas horas de YouTube aquí, o googlear, un rato algún tema, no nos hace expertos, ni mucho menos nos hará que entendamos realmente un tema. Leer e informarse es solamente el 25% de la tarea para entender realmente un tema. El resto es sentarse a pensarlo, a reflexionarlo. Después hay que sintetizarlo para que hasta un niño de 8 años lo pueda entender. Y por último, pues hay que ponerlo a prueba, desafiarlo, no solo para entender las posturas contrarias, sino también para ver si realmente vale la pena o se empieza a derrumbar a la primera. Pero bueno, me dejo de rollos y vamos a comenzar. Como siempre, un aviso legal. Les recuerdo, ¿no? Nuestras redes sociales, nuestro grupo de Value Investing, el Instagram, obviamente el YouTube, suscríbanse, activen las notificaciones para que, bueno, les lleguen avisos cuando subamos nuevos videos. Y bueno, el análisis fundamental, no sé si han dado cuenta, a mí me gusta mucho dividir y clasificar las cosas, se me hace muy útil eh, desmenuzar todos los temas, ¿no? Porque se entienden mejor y nos da una visión más amplia, ¿no? Bueno, el análisis fundamental lo podemos dividir, ¿no? En macroeconómico, microeconómico, social y geopolítico y de hecho hasta legal. En la parte macroeconómica, bueno, están indicadores económicos, indicadores financieros, el ciclo económico, también podemos incluir aquí, por ejemplo, el ciclo de crédito, el tipo de economía. En el microeconómico, bueno, son básicamente estados financieros, ventajas competitivas duraderas, ciclo de la industria y la economía de la industria o el sector. Eh,
Vamos a ver ahorita más a detalle un poquito más de esto. El social y el geopolítico, el legal, aunque son muy, muy importantes también, no los vamos a tocar en este curso, son también muy importantes. Tienen que ver con la población, tendencias sociales, localización, fronteras, migración, desigualdad, Estado de Derecho, las instituciones, barreras culturales, respeto de los derechos, propiedad intelectual, etcétera, ¿no? No lo vamos a ver en este curso, pero bueno, es algo muy importante que también tenemos que analizar en el análisis fundamental, ¿no? Eh, Vamos a ver ahorita un poquito más de los otros dos, el macroeconómico, el microeconómico, la parte del ciclo económico, de hecho ya vimos un pedacito en los videos anteriores, es muy importante en todo análisis fundamental macro, porque nos puede ayudar a posicionarnos de forma táctica para aprovechar oportunidades en ciertos sectores o incluso evitarlos, ¿no? También, o economías, ¿no? Eh, Estudiar el tipo de economía y sus mercados, pues obviamente es importante. Digo, no es lo mismo una economía desarrollada que una emergente o una economía frontera como Vietnam. Ajá, los mercados en cada una de estas economías tienen diferentes características que debemos conocer y que influyen mucho, ¿sí? En todos los demás conceptos y variables. El análisis fundamental macroeconómico es top-down, o sea, quiere decir que comenzamos desde arriba, ¿no? Y bueno, el análisis microeconómico lo vamos a utilizar principalmente para empresas individuales, como lo hace el Value Investing, pero bueno, también nos sirve para analizar la microeconomía de industrias, de sectores, si queremos invertir o especular en ellas, ya sea con ETFs sectoriales o con algún otro instrumento. Es principalmente el análisis microeconómico, es principalmente bottom-up, o sea, es decir, que comenzamos desde abajo, ¿no? Una de las mejores estrategias, como les dije, que utiliza el análisis fundamental microeconómico y que de hecho esta estrategia ha funcionado durante casi 90 años, pues es el value investing. Y parte importante de esta estrategia pues, es estudiar las ventajas competitivas duraderas de las empresas. Lo ideal siempre es no ser dogmático, es combinar las herramientas, complementarlas. En este caso podemos complementar el análisis fundamental macro con el micro para tener una perspectiva más amplia, pero siempre dándole prioridad, ¿sí?, al análisis que tiene mayor sintonía con la estrategia que vayamos a utilizar. Ahorita lo vamos a ver también esto un poquito más a detalle. Ajá, identificar obviamente en qué parte del ciclo económico estamos, pues es parte del análisis fundamental macroeconómico, pero nos puede ayudar muchísimo y dar una ventaja a la hora de invertir en estrategias que usan análisis microeconómico, ¿sí?, y que invierten en empresas individuales. Eh, el análisis fundamental macroeconómico, hay cientos de indicadores para hacer análisis fundamental macroeconómico. Ya vimos algunos en los videos anteriores, aquí les voy a dejar unos más. Este tipo de análisis fundamental macroeconómico es para estrategias de inversión o especulación de corto o mediano plazo. Algunos de los especuladores más grandes de todos los tiempos han usado este tipo de análisis fundamental macroeconómico, como George Soros, Stanley Druckenmiller o Rogers. La línea entre indicadores económicos y financieros, la verdad no es tan clara. A mí me gusta dividirlos así. Siempre es bueno, porque la mayoría de los indicadores económicos son más coincidentes y atrasados, mientras que la mayoría de los financieros son más coincidentes y adelantados. La mayoría de los indicadores económicos los descuenta el mercado antes de que salgan. Por ejemplo, el PIB, ¿no? El mercado descuenta con antelación una caída, una entrada en recesión, ¿sí? Casi no sirven para hacer operaciones de corto plazo, ¿sí? A menos, bueno, que se produzca una sorpresa, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es que creemos que la tasa de desempleo va a ser X y sale un poquito mejor, entonces obviamente eso es una sorpresa, ¿no? O sale bastante mejor, es una sorpresa y sí podemos tomar ventaja de eso, ¿no? De ese análisis fundamental macroeconómico con indicadores económicos, pero es realmente difícil estarle atinando a estas sorpresas macroeconómicas, sobre todo cuando estamos comenzando, ¿no? La mayoría, por ejemplo, en cambio de indicadores financieros, sí nos sirven para hacer operaciones de corto plazo y también de mediano plazo. Sí, muchos de los indicadores que he puesto aquí en la fila de financieros, pues nos pueden servir para identificar tendencias antes de tiempo, pero siempre complementándolos con otros indicadores. Por ejemplo, los indicadores de sentimiento de los que ya hablamos, ajá, bueno, nos pueden ayudar, o los flujos de fondos, ajá, que nos dicen hacia dónde está fluyendo el dinero, ¿no? O
incluso el nivel de Initial Public Offerings, ¿no? Las ofertas primarias de acciones o los niveles de Merger and Acquisitions, sí, que son fusiones y adquisiciones, ¿no? Esto nos puede ayudar como un termómetro para medir la confianza, la euforia. Eh, Aquí les voy a dar algunos links que creo que son buenos para estar informándonos de eh, estas variables económicas, ¿sí? Que son los calendarios económicos. Por ejemplo, este es del Nasdaq que trae internacional, ¿sí? También está el de Investing, por ejemplo, y el de Bloomberg. Son muy buenos, les voy a dejar los enlaces en, en la descripción del video. Bueno, vamos a continuar. Se los he tratado de dividir así para acelerar esta curva de aprendizaje, ¿no? Y ahorrarles bastante tiempo. Aquí hay algunos instrumentos y estrategias sugeridas que se llevan muy bien con el análisis fundamental macro. Por ejemplo, para Forex, sí, pues nos sirve mucho, ¿no? El análisis fundamental macroeconómico y ver, pues obviamente estos indicadores, ¿no? Para futuros, opciones y CFDs. Recuerden, los CFDs, las opciones y los futuros, pues son cuando ya tengan más experiencia, ¿no? Ya sepan un poquito más. No les conviene entrar luego a estos instrumentos porque son un poquito más complejos. Ajá, entonces, mejor estudien bien, practiquen una cuenta demo, una de paper trading. Ajá, y bueno, y ya se avientan con esto, ¿no? Pero bueno, el análisis fundamental macro nos sirve para Forex, futuros, opciones CFD sobre índices, divisas, materias primas, tasas de interés, bonos, ¿sí? También sobre ETF, sobre índices, divisas, renta fija, ¿no? Países, regiones, incluso también sectores, ¿no? ¿Y qué estrategias podemos utilizar? Podemos hacer day trading, ¿no? Estacional, swing trading, global macro, event driven, ¿no? Que es apostarle a ciertos eventos macroeconómicos, tactical asset allocation, coberturas, rotación por países, sectores también incluso. Por ejemplo, ¿sí? La velocidad del dinero, esta que aparece acá, que es un indicador económico, eh, por sí sola, pues no se puede aprovechar, ¿no? Para hacer algunos movimientos, ¿sí? Pero si la combinamos con una inflación, ¿no? Supongamos que sale la inflación y sale más alta que la inflación esperada, podríamos ver en el corto mediano plazo una depreciación de la divisa, ¿sí? Y podríamos aprovechar esa combinación de indicadores, ¿sí? Pues para operar aquí en Forex. O por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Podríamos utilizar los múltiplos, ¿sí? Múltiplos, supongamos que están arriba, estos múltiplos, ¿no? Que pusimos por acá, que tal vez los vamos a ver más a detalle cuando veamos la parte de acciones, ¿sí? Aunque creo que ya mencioné algunos, ¿sí? Tal vez múltiplos arriba de un promedio con un VIX, sí, que es otro indicador acá, ¿no? Que es el indicador que mide volatilidad, por ejemplo, del SP o de otros índices, sí, lo hace a través de opciones, de hecho, que también le llaman el índice del miedo. Ajá, bueno, podemos utilizar una combinación entre múltiplos arriba del promedio, con un VIX abajo del promedio, que esté muy, muy bajito, ¿sí? Y una capacidad de utilización a tope, por ejemplo, que es un indicador económico, y así nos podemos posicionar tácticamente en algunos activos o hacer rotación por sectores. ¿Por qué? Bueno, porque múltiplos altos, ¿sí? Más altos que sus promedios recientes. No voy a utilizar promedios históricos de 100 años en los múltiplos porque obviamente han ido cambiando eh, la estructura, ¿no? Del mercado y la composición pues de los índices, ¿no? Entonces, por eso siempre es bueno 10, 15 años tal vez a lo más. Entonces, por ejemplo, múltiplos altos, más altos que su promedio reciente, niveles del VIX bajos, más bajos que el promedio, y si lo combinamos con capacidad de utilización, sí, pues nos puede decir, por ejemplo, que estamos cerca, tal vez, ¿no? De que hay una corrección, sí. El análisis fundamental microeconómico, pues básicamente son estados financieros,
¿sí? Lo mismo, aquí hay muchísimas herramientas e indicadores para hacer análisis microeconómico, aparte de la microeconomía, perdón, bueno, también vamos a utilizar contabilidad, matemáticas financieras, y aquí nuestro objetivo es principalmente analizar empresas individuales, ¿sí? Sectores e industrias. Hay muchísimas estrategias de inversión o de especulación que utilizan el análisis fundamental microeconómico, ¿sí? Pero la mayoría, de hecho, lo hacen con horizontes temporales de mediano y largo plazo. Aquí casi no sirve el corto plazo. Ajá. Ya les había mencionado, bueno, una de las estrategias ganadoras durante casi 90 años, bueno, es el Value Investing, que es la que usa el abuelo Buffett, ¿no? Y la mayoría de gestores, de hecho, que han podido batir al índice de referencia por periodos prolongados de tiempo. Aquí, bueno, están, por ejemplo, los estados financieros, que vamos a ver cosas muy rápidas en el siguiente video que vamos a acciones, ¿sí? Los estados de resultados, por ejemplo, donde hay que ver ventas, márgenes, utilidad operativa, utilidad neta, el balance general, ¿no? Activo, pasivo, patrimonio, deuda, ¿sí? El estado de flujos de efectivo, ¿sí? El flujo operativo, el CAPEX, ¿sí? La ampliación de capital, ¿sí? Y esto es hacer un buen análisis fundamental utilizando los estados financieros, para escoger empresas individuales. No es nada más ver las ventas y los niveles de deuda, ¿no? La solvencia, ¿sí? Tampoco nada más ver algunos múltiplos por ahí, ¿no? Hay que hacer un buen análisis tomando en cuenta muchos de los rubros, ¿sí? Pues para ver si hay por ahí algún muerto o alguna discrepancia. Uh-huh. Parte del análisis fundamental microeconómico, bueno, también implica análisis de ventajas competitivas duraderas. Por ahí están las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Que son muy famosas, que miden las ventajas competitivas. Pero bueno, aunque sí es útil, ya queda un poquito atrás, ¿no? Ha evolucionado a más y hay muchas otras formas más avanzadas y mejores de analizar las ventajas competitivas para ver si son duraderas. ¿Sí? Porque a veces tenemos una ventaja competitiva que se puede erosionar rápidamente por alguna situación y no va a ser duradera. Entonces hay que ampliar ese análisis de Porter. Bueno, obviamente hay que analizar el ciclo de la industria, el ciclo de vida de la empresa, el ciclo bursátil, la economía obviamente de la industria o del sector, análisis de competidores, obviamente, pues el famoso FODA, ¿no? O el SWOT, ¿sí? Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Hay que analizar la oferta y la demanda, ¿sí? La elasticidad tal vez del producto, ¿sí? Bueno, y otras herramientas de microeconomía como la estática comparativa. Aquí hay muchísimas estrategias, como les dije, ¿no? Que utilizan esto, pero bueno, la mayoría es para horizontes temporales de mediano y largo plazo. Y de esta forma, si ustedes pueden decir, ¿sabes qué? A mí me gusta más eh, ir a corto o mediano plazo. Ya vimos en los videos anteriores, ¿no? Dependiendo de las temporalidades que ustedes utilicen, de si quieren enfocarse más a precio o más a valor, ¿sí? Si quieren estar entrando y saliendo, o quieren comprar y mantener, bueno, es la estrategia o filosofía de inversión que van a escoger. Eso ya lo vimos en los videos anteriores. Y esto también les va a ayudar a decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ir más a mediano o largo plazo, pues bueno, me voy a centrar más en el análisis fundamental microeconómico. Oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero operar más Forex o CFDs, quiero ir a muy corto plazo, sí, o mediano plazo, bueno, pues utilizamos análisis fundamental macroeconómico con estas estrategias y estos instrumentos. Y esto es para facilitarles las cosas a ustedes, ahorrarles mucho tiempo, ¿no? Este, y, bueno, y también lo he hecho aquí con el análisis fundamental microeconómico, ¿no? Esta clasificación ahorra mucho, ¿no? En la curva de aprendizaje. ¿Qué instrumentos podemos utilizar? Aquí, bueno, pues acciones, opciones y CFDs, obviamente sobre acciones, materias primas, ETF sobre sectores, industrias, nichos y materias primas. ¿Qué estrategias son sugeridas aquí? Bueno, pues cuantitativa por factores, rotación por sectores, value investing, obviamente, situaciones especiales, como estas donde hay spin-offs, por ejemplo, buy and hold, ¿no? Que es comprar y mantener, algunas estrategias con opciones también, posicionamiento táctico por industrias y sectores, este, y bueno, con esto terminamos esta clase rápida de análisis fundamental. Obviamente no nos adentramos en mucho. Es para que sepan estas clasificaciones y se les facilite el trabajo a la hora de escoger de la estrategia, su horizonte temporal, el instrumento. Eh, Cuando hablamos de acciones, pues vamos a profundizar un poquito más. Bueno,
en la parte obviamente de múltiplos, del PER, ¿no? O este price to earnings o precio-utilidad, otros conceptos como el EBITDA o el UAFIDA, ¿no? La utilidad antes de financiamiento, impuestos, depreciación y amortización. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y los esperamos en el siguiente. Gracias. Y disculpen, es que se me traba la lengua, pero tenemos un problema aquí desde hace mucho tiempo con el lenguaje y el habla. Gracias.